Regresamos a Hielo. ¿Qué, Vicky? Nada, te ¿Qué? querían hacer dudar, me parece. ¿Hacer dudar esos dos? Sí. ¿De qué? De tus pensamientos. Por favor, De tu por cordura. favor. No perdamos tiempo, Vicky. Contale a esa gente también a todos y a todas los que estén del otro lado de qué vas a hablar en estes Historias Oficiales. Bueno, les voy a contar sobre una película que se va a estrenar el día de mañana en el Cine Gomont y otros espacios Inca del país. Y se trata de Ella va de largo, así se llama este documental. Es la ópera prima de Florencia García Long y nos va a contar, o sea, la idea de la película primero era centrarse en la historia de una mujer que se llama Karina Miguel y que es la primera gitana en recibirse de abogada en Argentina. Algunas dicen que incluso más en la región inclusive podría ser, pero bueno, lo que tendríamos confirmado es que es la primera gitana argentina en transformarse, en convertirse y recibirse de abogada. Y empieza la película o la intención de la directora en retratar a esta mujer y empezar a conocer un poquito de esa historia. Hace 20 años fue esto que se recibió de abogada. Y termina enganchándose un poco con conocer a todas las mujeres de esa familia o a muchas de las mujeres de esa familia. Y si vos ves quiénes son las protagonistas, bueno, Karina Miguel, Gabriela Miguel, Carlos Miguel, María Miguel, Isabel Miguel, Perla Miguel, son todas Luis Miguel. Luis Miguel. Son todas mujeres de esa familia justamente que vienen como a completar una idea porque la película termina desviándose de la historia de una sola mujer que hizo esto en ese momento, o que fue la primera, a empezar a pintar un poco cómo es el mundo femenino de las gitanas dentro de esa cultura y dentro de Argentina. Para mí, más que interesante, digo yo, más que saber de la existencia de los gitanos, no tenía conocimiento sobre cómo son las costumbres, sobre cuáles son sus particularidades. Y esta película habla, además, con el plus de hablar desde la perspectiva femenina de las mujeres dentro de la comunidad gitana, que es muy particular. Sí, a veces medio que nos pasan por alto un montón de cosas, pero son comunidades que nos rodean, que vemos permanentemente y desconocemos totalmente. Yo no tenía conocimiento, por ejemplo, prejuicios no por ahí que uno tiene, pero después conocimiento de verdad de cosas, la Lo verdad que pasa es que casi nada. tienen mucha tradición. Son muy cerrados. Y son muy aparte. cerrados. Son muy cerrados. Bueno, justamente algo que, y lo digo porque lo dice la película también, ¿no? Digamos, lo dicen ellas en sus propias palabras. Algo que me parece súper interesante, digo, es como una cultura muy machista, o sea, donde hay como hombres muy dominantes de las mujeres, donde las chicas a veces con suerte terminan la primaria porque no les gusta mucho que estudien las mujeres porque tienen como un rol muy específico de más o menos a los 15 años ya contraer matrimonio y formarse como amas de casa que conozcan la tradición gitana, la puedan pasar a sus hijos y la prolonguen en el tiempo. Y obedezcan también un montón de normas que tienen ellos hacia adentro. Entonces, no les gusta mucho que estudien porque algo que explicaban que me parecía muy interesante es, ellos piensan, ¿para qué? O sea, cuando va una chica y dice quiero terminar la primaria o quiero terminar la secundaria o lo que sea, es como, ¿para qué querés eso? O sea, ¿de qué te va a servir si vos tenés acá este mundo y no tiene nada que ver? Y después está la otra parte, que es el riesgo para ellos de que se empiecen a juntar con los criollos. Porque justamente un poco que esta película también trata de eso, sobre matrimonios entre gitanos y criollos que terminan generando como discordias muy fuertes dentro del mundo gitano, que de alguna manera también es parte de ellos. Entonces no quieren alejarse de su identidad gitana, pero juntarse con un criollo significa que los rechacen en el lugar que ocupan en su comunidad. O sea, son como cosas súper complejas que terminan haciendo esto, como una comunidad bastante cerrada, donde con el pasar del tiempo muchas mujeres empezaron a dar como un pie hacia afuera de esa comunidad, un pie hacia adentro también igual, mantuvieron, de hecho todas estas mujeres, si ven el documental van a ver que están vestidas como se visten las gitanas, digo, esas faldas largas. Bueno, de hecho otras chicas decían, yo dejé de estudiar porque no podía ir en pollera larga y no me sentía cómoda yendo en pantalón, porque sentía que mi identidad tenía que ver con esta pollera larga, los pañuelos y todas esas cosas que usan ellas, las joyas y demás. Entonces,
habla desde este lugar como del estudio, pero a través del por qué ellas no pueden o qué es lo que tienen que hacer para lograrlo. Y a partir de ahí se desprenden otras cosas. Por ejemplo, una de ellas se casó con un criollo, como le dicen ellos, pero, y si bien el padre como que aceptó este casamiento, porque la chica ya era grande, este tipo era empleado y le dijo, mirá, está todo bien que te cases con mi hija, pero nosotros los gitanos no somos empleados de nadie. Nosotros somos todos autónomos y trabajamos y cada uno tiene su negocio. Y fue y lo bancó para que el tipo pueda como ser autónomo, no ser empleado de nadie. Y si bien no es gitano, de alguna manera, bueno, tratar de que se mantenga algo de lo que para ellos era importante. Hablan un poco de por qué el dinero es tan importante para ellos. Para todos igual es importante el dinero, pero digo, ¿qué significa el dinero dentro como de esa comunidad en particular? Y un montón de otros detalles que me parece que son recontra interesantes. También sobre cómo las mujeres, de alguna manera, por más que acepten esas reglas, muchas veces se escapan de esas reglas clandestinamente. Y de hecho, muchas que ya son adultas blanquean enfrente de sus propios padres cómo se escapaban de jovencitas. Porque, por ejemplo, ellas dicen, se tienen que ir lejos cuando se escapan de jóvenes. Primero que las casan a los 15. Entonces, si quieren tener algún tipo de noviazgo o lo que sea, es antes. Y después ellos tienen como el derecho de cualquier hombre de la comunidad gitana, si ve a una mujer, a la hija de otro, saliendo con otro hombre o con lo que sea, ese hombre tiene derecho de agarrarle los pelos, pegarle, todo y traerla a su casa. Y que cuando el padre de esa chica le pide explicaciones, él puede decir, yo la vi haciendo esto y está habilitado, digamos, por las costumbres de ellos. Entonces, se cuidan como mucho, pero tienen como una tradición súper escapista, las más rebeldes. Es que porque toda obviamente, opresión genera eso. claro, Sí, sí. Claro, pero es muy interesante Y verlo por desde el la edad lado también, más a ver, opresivo. la rebeldía de la adolescencia. Exacto. Entonces es muy interesante como ellas, que son de alguna manera una familia que pudo como tomar decisiones propias y que tienen hombres gitanos en su familia que también permitieron que algunas decisiones ellas puedan tomar y ellos también cambiaron un poco su perspectiva de algunas cosas, pueden contar un poco cómo es la tradición gitana, qué cosas son las que ellas querrían cambiar o qué cosas son las que ellas tuvieron que atravesar para poder sortear eso. Y a su vez cómo, inclusive distanciándose de algunas costumbres, ellas siguen sintiendo la identidad gitana como propia. Como no reniegan de la identidad gitana, solamente quieren libertad para hacer algunas cosas que desean. Pero eso básicamente atañe a cualquier tipo de, Es su de cultura. condición de cultural, social, etcétera. Es así, o sea, es parte No reniegan Claro. de ser gitanas, son gitanas. Claro. Es parte de lo que sos, lo que te formó, y si querés cambiar, bueno, fíjate dentro de lo que ya aprendiste, lo que ya sos, qué podés cambiar y qué podés mejorar o lo que se te dé la gana. Pero no puedes cual. renegar de esa No. raíz, de ese seno donde vos... Sí, Otra sí, cosa sí, tal también, cual. muchas veces las tradiciones están pensadas y armadas y esas costumbres para otra época, en otro mundo muy diferente al actual. Hoy súper globalizado todo. Es muy difícil, a ver, para un gitano y para cualquier persona en el planeta, Ser ajeno. mantener... Ser ajeno a lo que pasa afuera. Claro, no Claro. podés ser ajeno a cómo cambió el mundo, a tener otras culturas además al lado de la tuya. Entonces Bueno, se va formando todo un híbrido. ¿Sabes qué es muy interesante? Porque muchas hablan y cuentan cómo son también los gitanos de distintas regiones del propio país. Porque, por ejemplo, hay una que es la más grande, que te puedes imaginar que por ahí es la que tiene más conocimiento de eso. Que si bien hay otras que dice, bueno, en Mar del Plata, por ejemplo, hay muchos gitanos y son como muy tradicionales, dice. Pero el verdadero gitano, dice, el gitano con las tradiciones tal cual que siguen viviendo, que no compran camas, que siguen viviendo en las carpas, en los colchones, en los autos y demás, en campamentos y qué sé yo, están en el norte, dice. En el norte del país están los Claro. verdaderos gitanos. Yo nunca me hubiera No, imaginado. en Junín hay muchos gitanos. Bueno, Te compran el auto en efectivo. en un momento creo que mencionan Junín. Sí, hay mucha comunidad Mencionan gitana. Junín, hablan un poquito del sur, de algunos lugares que empezaron como a recibir algunos gitanos, pero bueno, nada, como que se encuentran con otro mundo más diverso. Sí. Entonces me parece como muy, muy interesante para conocer una cultura que muchas veces nos es ajena, por un lado por prejuicio y por otro lado porque las costumbres, las tradiciones cuando son muy fuertes no permiten tampoco una permeabilidad
del otro, entonces me parece que es una oportunidad enorme y más aún y más interesante aún viniendo desde una mirada femenina, que en general en este tipo de cualquier cultura, en la mirada femenina siempre tiene que atravesar más complicaciones para poder cambiar algo dentro La de su mayoría estatus. donde hay tradiciones muy fuertes. Sí, Sí. siempre, cualquier tradición muy fuerte y muy cerrada y muy conservadora en sus propias ideas, siempre tiene como una raíz machista muy fuerte. Entonces es muy interesante que acá podamos escucharlo de la voz de ellas, cómo es adentro y cómo se piensan ellas mismas, cómo piensan a sus hijas y demás. Así que me parece re interesante. Ella va de largo, que se estrena mañana. Va a estar en el Cine Gomón, tiene un par de espacios incas más dentro Sí, de amor, esta... que está a 200 pesos la entrada. Está a 200 pesos Nada. la entrada. Nada, regaladísimo. Aparte creo que es la función de las 8 de la noche y dura 71 minutos la película. O sea, Perfecto. Es un gol. está bueno, está bueno. Si están ahí cerca, tienen la posibilidad, pasan por el Gomón. Es una horita, se ven una película y aprenden un montón sobre una cultura que me parece súper interesante. Me mandan una foto de un gitano totalmente enamorado, quien me manda la foto. Yo no iba a hacer el chiste. Brad Pitt en Snatch. Y aparte, mirá, solo se festeja. ¿Qué festejas? Es que qué cosa de locos es Brad Pitt en esa... Qué cosa seria Brad Pitt en esa película. ¿Qué cosa sería Brad Pitt? Sí, pero en esa Pero no tiene nada película... que ver, estamos hablando de otra En esa cosa. película sudado, medio sucio. Oh, Creo que son de sus mejores actuaciones. Ah, sí. Sí, total. qué lindo, por Total, favor. total. Pero estamos hablando de ¿Qué? otra cosa, de un documental, algo serio. Hay que ponerle estrellas, además, este estreno de este jueves 16 de marzo. Vicky, hay que puntuar. Bueno, para mí estamos en un 3. ¿3 estrellas? Sí, sí, Bien. sí. Bueno, súper recomendable también para conocer algo de cultura, de lo que no tenemos A mí ni me idea. encantó, yo quedé fascinada. Aparte, justo vengo como de unos días que me vi un par de cositas también que tienen que ver con un mundo femenino, en distintas culturas y demás. Así que vengo como medio Bien. power en ese Yo me acuerdo sentido. cuando era chiquitito en Junín, súper prejuicioso todo, nos enseñaban a tenerle miedo a las gitanas. Bueno, Mirá. claro, sí. Te Sí, tiraban sí. la maldición. Es muy te- común que te digan eso. De hecho, bueno, acá por ejemplo en el documental no hablan mucho de nada que tenga que ver con la con creencias Podría ser toda una mágicas, ni pelotudez. religiosas, ni nada. Entonces me llama mucho la atención. Yo prefiero guardarme ¿Sí? mis A reservas. mí, yo me acuerdo tenía un kiosco que tenía que tener cuidado, porque entraban de a 2, 3 que te decían 100 pesos, toma, 150 te doy. Manejan ciertas cosas muy milenarias. Hay como creencias muy viejas, muy antiguas y. Para salir de lo viejo y de lo antiguo te propongo música nueva. ¿Algo nuevo? No lo más nuevo, Pero. pero... Justo dijiste la palabra que... Porque te fuiste unos 10 años para atrás. Claro. Sí, pero todos los días se renuevan los votos con ella. Con 10. suerte. Sí. Un poquito. Pensé que más. Pensé que era más. Un poquito más, 12 si querés. Bueno. Porque está catalogada dentro de uno de los sonidos de lo que fue la década del 2010. Y una canción, un country, que cuando lo compuso y lo armó, no se lo compró nadie. Nadie quería saber nada con esa canción. Le dijo, no banda, no funciona, qué sé yo. Y estuvo boyando por ahí. Y resulta que estuvo el productor de Hannah Montana, The Movie. Y dijo, ¿sabes qué? Esa canción puede funcionar acá. Así que ahí empezamos a conocer esta canción de su querida y amada. ¿Quién? Miley Cyrus. Vamos a escuchar entonces The Climb.